a la que han sido ustedes convocados en tiempo y forma. Y para el primer punto del orden del día, le solicito a la señorita secretaria que pase lista de asistencia y declare el quórum correspondiente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio con el pase de lista, solicitando levantar la mano o activar su micrófono al momento de escuchar su nombre para dejar constancia en el video y en la lista de asistencia correspondiente a esta sesión. Por el Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez. Su suplente, diputada Angélica Mendoza Camacho. Diputado Rubén Guajardo Barrera. Su suplente, diputado José Antonio Zapata Meraz. Por el Consejo Estatal, maestra Laurelena Fonseca Leal. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente. Por los partidos políticos, Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Presente. Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Su suplente, Luis Alejandro Velázquez Gobea. Por el Partido de la Revolución Democrática, Fernando Escalona Herrera. Su suplente, Leticia Martínez Gómez. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Alejandro Zúñiga Zavala. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Su suplente, licenciada Miriam Rocío Barbosa Ruiz. Por el Partido de Conciencia Popular, maestro Jairo Omar Leiva Romero. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, doctor Luis David Cruz González. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Por el Partido de Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Su suplente, profesor Juan José Hernández Estrada. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Presente. Por el Partido Redes Sociales Progresistas, licenciado Guillermo Olvera Nieto. Su suplente, licenciado Guillermo Olvera Celis. Presente, buenos días. Buenos días. Y se encuentra la secretaria ejecutiva. Hay 15 integrantes del Pleno, por consiguiente hay quórum, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Entonces, continuamos con la reunión. Pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente a la aprobación del mismo para esta sesión de Pleno. ¿Hay algún comentario al respecto, señorita secretaria o compañeros? Adelante, señorita Señora secretaria. presidenta, respecto al punto número 9, que sería a los lineamientos indígenas, es que no tengo por aquí el orden del día, no se circuló toda vez que el 28 de este año se presentaron diversas solicitudes por parte de comunidades indígenas y se considera que se pone a consideración del Pleno bajarlo del orden del día para que se contesten estas solicitudes y posteriormente se suba el lineamiento correspondiente. A su consideración, consejera presidenta. No tiene voz, sonido su micrófono. Perdón. La propuesta de la Secretaría Ejecutiva es bajar el punto 9 del orden del día relativo a los lineamientos indígenas que no se hicieron llegar a los consejeros. Adelante, consejera Zelandia. Gracias, consejera presidenta. También nada más preguntar si se incluiría dentro de asuntos generales o no se consideró el informe que nos tendría que rendir instancia interna del PREP, así como se solicitó en la última sesión para que en cada sesión del Pleno se nos informe con respecto a lo que se está llevando a cabo en esa materia. Entonces quisiera saber si se va a presentar en asuntos generales o si se podría incluir el punto, porque habíamos acordado que en cada sesión se nos iban a presentar por parte de la instancia interna esos informes. Le pregunto
En uso de la voz, el consejero Juan Manuel Ramírez. Gracias, presidenta. Sí, miren, comentarles, el día de ayer tuvimos sesión en la Comisión Temporal del PREP. Apenas ayer estaba un proyecto de plan de trabajo, ya se corrigió, y lo que acordamos fue presentar el plan de trabajo en la primera sesión de enero. No está agendado en asuntos generales el informe que presentará la instancia interna. Eso ocurrirá en la primera semana de enero o en la primera sesión que tengamos el pleno del Consejo Estatal Electoral. ¿Es cuánto? Si no hay ningún otro comentario de parte de los... adelante, señorita secretaria. Sí, nada más para dar cuenta de la integración a este pleno del representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Luis Alejandro Velázquez Gobea, y del Partido de Morena, José Óscar Cerino Zapata. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Bueno, si no hay algún otro comentario, no sé si me escuchan bien. Si no hay ningún otro comentario, les preguntaría si le pediría a la señorita secretaria, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, que tomara la votación correspondiente para la aprobación del orden del día, excluyendo el punto 9 relativo a los lineamientos indígenas. Por favor. Sí, gracias, consejera presidenta. Solicito de manera nominal el sentido de su voto respecto al orden del día con la eliminación del punto 9 del mismo. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor con la modificación. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor con la modificación. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor con la modificación. Doctora Dan Nieto Flores. De acuerdo con la modificación. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo con la modificación. Es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria ejecutiva. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias del 10 de diciembre y la extraordinaria del 17 de diciembre, ambas de este año 2020. ¿Algún comentario? Estas actas a consideración de ustedes. No hay ningún No de mi parte. Comentarios. De no haber ningún comentario o solicitud para adicionar o revisar alguna de las actas, agradeceré, maestra, tomar la votación correspondiente, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a la aprobación de las actas aquí referidas. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, son aprobadas por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, maestra Silvia del Carmen. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del CEPAC del acuerdo mediante el cual se aprueba la documentación electoral sin emblemas y los materiales electorales a utilizarse durante el proceso electoral local 2020-2021, en cumplimiento a la ley electoral y reglamento de elecciones, para lo cual cedo la voz al consejero Gerardo Lomelí. Por favor, señor consejero. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todas y todos nuevamente. Les compartiré mi pantalla para que vean una pequeña ficha técnica que compartí, que elaboré para dar cuenta de este asunto. ¿Me confirman si la pueden ver en sus pantallas? Ok, muchas gracias. Bueno, de manera inicial, entiendo que los documentos les fueron circulados en tiempo y forma, por lo que solicitaré la dispensa de la lectura total del acuerdo. No sé si tengan algún inconveniente, que me limite solamente a presentarles la ficha técnica que tienen en pantalla. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias.
Bueno, los antecedentes de este acuerdo son que el 27 de agosto de 2020, mediante oficio INE diagonal DEOE diagonal 0558 diagonal 2020, el Instituto Nacional Electoral nos notificó que la Comisión de Organización Electoral había aprobado los formatos únicos de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación sin emblemas y los materiales electorales que habrían de ser utilizados durante el proceso electoral local 2020-2021, así como los lineamientos de revisión y validación de documentos y materiales de los organismos públicos locales en elecciones concurrentes en 2021. Así, el día 15 de septiembre de 2020, mediante oficio CEEPC diagonal PRE diagonal C diagonal 0731 diagonal 2020, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana informó a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado que los formatos únicos personalizados por este organismo electoral habían sido cargados al sistema de documentación y materiales electorales para organismos públicos locales, con lo que se dio inicio al procedimiento de validación de la documentación y materiales electorales que se utilizarán durante el próximo proceso electoral, mismo que concluyó el 15 de diciembre de este año. Les preparé un resumen de las fechas en las que fueron validadas las diferentes paqueterías que constituyen la documentación sin emblemas y los materiales electorales, siendo que el 29 de octubre de 2020 se validó la documentación electoral sin emblemas de la elección de gubernatura del Estado para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Posteriormente, el día 5 de diciembre, se validaron las paqueterías de la documentación electoral sin emblemas de la elección de diputaciones locales y lo propio de la elección de ayuntamientos. Posteriormente, el día 9 de diciembre, se validaron la documentación electoral sin emblemas para la elección de la gubernatura del Estado y la documentación electoral sin emblemas común. Finalmente, el día 15 de diciembre de 2020, fueron validados los materiales electorales y esta paquetería incluye lo relativo a materiales electorales también para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Por consiguiente, el día 15 de diciembre de 2020, mediante oficio INE diagonal SLP diagonal JLE diagonal VE diagonal 0680 diagonal 2020, la Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí comunicó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del mismo instituto la conclusión de la validación de los materiales electorales que el CEPAC modificó y cargó en el sistema de documentación y materiales electorales de los OPLES. Atendiendo a lo anterior, se propone en el acuerdo los siguientes resolutivos. Primero, que se apruebe la documentación electoral sin emblemas y materiales electorales que se utilizarán para el proceso electoral local 2020-2021, correspondientes a las elecciones de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos, mismos que se enlistan a continuación. En el inciso A es la documentación sin emblemas, que incluye el acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales, el cartel de identificación de casilla especial, la bolsa para el acta de las y los electores en tránsito y el recibo de entrega del paquete electoral. El inciso B es referente a la documentación sin emblemas para elección para la gubernatura, que incluye la bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directiva de la elección de gubernatura, la bolsa para expediente de casilla de la elección para la gubernatura, la bolsa para expediente de casilla especial para la elección para la gubernatura, la bolsa para boletas sobrantes de la elección para la gubernatura, la bolsa para votos válidos de la elección para la gubernatura, la bolsa para votos nulos de la elección para la gubernatura, la bolsa para bolsas con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la elección para la gubernatura, la constancia de mayoría de la elección para la gubernatura, el cartel informativo de la elección para la gubernatura, el sobre para el depósito de las boletas de la elección para la gubernatura encontradas en otras urnas y la bolsa PREP de la elección para la gubernatura. El inciso C es la documentación sin emblemas para elección para las diputaciones locales e incluye la misma paquetería que les pude leer en el inciso anterior, simplemente para la elección de diputaciones locales. Lo mismo ocurre en el inciso D, que es la documentación sin emblemas para elección para los ayuntamientos. Son los mismos 11 ítems, simplemente con su versión para la elección correspondiente. El inciso E es la documentación sin emblemas para la elección para la gubernatura de las y los mexicanos residentes en el extranjero, que incluye la bolsa de expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la gubernatura en versión Votomex, la bolsa para los votos válidos de la elección de la gubernatura Votomex, la bolsa para votos nulos de la elección para la gubernatura Votomex, bolsa que contiene el acta de cómputo de la entidad federativa de la elección de gubernatura Votomex, bolsa o sobre para lista nominal de electores gubernatura Votomex, bolsa para las actas de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la gubernatura Votomex. Finalmente, el inciso F,
Se refiere a los materiales electorales, que incluyen el cancel electoral, las 3 urnas para las distintas elecciones a gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, así como las 3 cajas paquete electoral para las elecciones que celebraremos el próximo año, las bases portaurnas y la caja contenedora de material electoral. Y ahora sí, finalmente, el inciso G se refiere a los materiales electorales Botomex, que son la urna para la elección de la gubernatura en su versión Botomex, la caja paquete electoral para la elección de la gubernatura Botomex y la caja contenedora de sobres de la elección de la gubernatura Botomex. Anexo a la documentación que se les envió de manera electrónica, podrán ver ustedes los archivos PDF de cada uno de los ítems que fueron mencionados. El segundo resolutivo que se propone es que el número total de los documentos y materiales electorales a producir se ajustará conforme al número de casillas electorales básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, así como el número de personas inscritas en el listado nominal que en su momento apruebe el Instituto Nacional Electoral. Tercero, que se instruya a la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral y a la Dirección de Organización Electoral para que elaboren los simulacros y pruebas necesarias con el objetivo de proponer, en su caso, algún ajuste en las dimensiones de las cajas paquete electoral para asegurarnos de que contengan de manera segura todos los insumos que se mencionaron. El inciso cuarto, que se notifique el presente acuerdo a la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, a la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral, a la Dirección de Organización Electoral y a la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana para los efectos operativos correspondientes. El quinto, que se notifique el presente acuerdo al Comité de Adquisiciones para los efectos administrativos correspondientes. Y finalmente el sexto, que se notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales a que haya lugar. ¿Sería cuánto, Presidenta? Muchas gracias. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario, alguna pregunta, compañeros, representantes de partido? De no haber ninguna observación o comentario, agradeceré a la señorita secretaria maestra Silvia Carmen Martínez Méndez que nos haga el favor de tomar la votación correspondiente. Claro que sí, consejera presidenta. Primero doy cuenta de la integración a este pleno de la representante del Partido Verde Ecologista de México, licenciada Yahaya Martínez Martínez. Una vez hecho lo anterior, solicito de manera nominal el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día. Pero antes creo que se está incorporando la representante del Partido Verde, ¿o ya se había incorporado? Ya se dio cuenta de la integración. Entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la presentación, discusión y en su caso aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del acuerdo mediante el cual se aprueba el acuerdo donde se aprueba el sobrevoto y el instructivo para votar por vía postal desde el extranjero para la elección a la gubernatura del Estado para el proceso electoral 2020-2021, para lo cual vuelvo a solicitar el auxilio del consejero Gerardo Lomelí. Por favor, señor consejero. Muchas gracias, Presidenta. Nuevamente solicitaría la dispensa de la lectura integral del acuerdo, toda vez que se circuló en tiempo y forma tanto el acuerdo como los documentos anexos. Ok. Si no hubiera ningún problema, les comparto un poco los antecedentes. El día 4 de octubre de 2019 se instaló el grupo de trabajo conformado por el INE y los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas cuya legislación local contempla el voto de los mexicanos residentes del extranjero en los procesos electorales locales 2020-2021. Posteriormente, el 19 de junio de 2020, el Consejo General del INE aprobó mediante acuerdo INE/CG 152/2020 el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el extranjero en los procesos electorales locales 2020-2021. El día 26 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, por acuerdo INE/CG 234/2020, aprobó las modalidades de votación postal y electrónica por Internet respectivamente, los lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que motiva el presente acuerdo,
así como los lineamientos para la organización y operación del voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, ambos para los procesos electorales locales 2020-2021, así como la presentación de los dictámenes de la auditoría al sistema de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. El día 30 de noviembre de 2020, mediante el oficio número CEPC-pre-C-1998-2020, el CEPAC envió al INE las propuestas de sobrevoto e instructivo para votar vía postal desde el extranjero. La respuesta se recibió el día 16 de diciembre de 2020 mediante el oficio INE-DERFE-ST-0107-2020, por el medio del cual nos notificaban la validación de las propuestas de sobrevoto e instructivo para votar vía postal desde el extranjero. Atendiendo a esto y a los lineamientos que ya les hace mención sobre cómo se norma el voto postal de las y los mexicanos residentes en el extranjero, se propone primero que se apruebe el sobrevoto y el instructivo para votar por la vía postal desde el extranjero para la elección de la gubernatura del Estado, a utilizarse durante el proceso electoral local 2020-2021. También se anexó a la documentación que se les envió de manera electrónica, la evidencia en formato PDF para que pudieran corroborarlo. Segundo, que el número total de los documentos y materiales electorales a producir se ajustará conforme al número de personas inscritas en el listado nominal de electores residentes en el extranjero que en su momento apruebe el Instituto Nacional Electoral. Tercero, que se notifique el presente acuerdo a la Comisión Unidad de Capacitación y Organización Electoral, a la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral, la Dirección de Organización Electoral y la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana para los efectos operativos correspondientes. Y cuarto, que se notifique el presente acuerdo al Comité de Adquisiciones para los efectos administrativos correspondientes. Aquí solicitaría que se agregara un quinto resolutivo en el que se notifique este acuerdo al Instituto Nacional Electoral en caso de ser aprobado. ¿Era cuánto, Presidenta? Muchas gracias, señor consejero. No sé si tiene usted el dato, un dato que me causa curiosidad, que es el relativo a la fecha última en la que nos dará el listado nominal para impresión el Instituto Nacional Electoral, consejero o secretaria ejecutiva. No lo tengo a la mano, lo tengo en mi carpeta de voto en el extranjero. Si gusta, lo reviso. No, nada más es aproximadamente, porque creo que el corte del listado nominal para la elección lo hacen en abril, ¿no? Más o menos, para mandar a hacer el material electoral. Debe ser más o menos la misma fecha que para todo el material electoral, más o menos. Porque estaba viendo que hay muy poca gente interesada, muy pocos potosinos interesados en votar desde el extranjero. Eso es lo que me llama la atención. Y bueno, a lo mejor esto nos da un contexto de las fechas y acciones que tendremos que coordinar con el INE para materializar este esfuerzo. Las fechas que tiene la ciudadanía residente en el extranjero para registrarse, no solamente para obtener su credencial para votar, sino para manifestar su intención de voto y elegir si este será por la vía postal o por la vía electrónica, es a más tardar el 10 de marzo del próximo año. Ok, entonces es marzo, para que el comité de adquisiciones pueda tomar en cuenta las fechas para poder programar la elaboración del material que se va a enviar. Entonces es hasta marzo. Me parece que estamos cortos en potosinos residentes en el extranjero interesados en votar por la elección de gobernador. Es solo un comentario. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al acuerdo o al tema, compañeros de partido, compañeros consejeros. Y de no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Maestra Silvia del Carmen, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. Procedo a solicitar de manera nominal el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Adán Nieto Flores. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día.
que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del CEPAC del acuerdo mediante el cual se aprueban las sustituciones en los comisiones distritales electorales 07 y 09 y en los comités municipales de Cárdenas, 14, Charcas, Ébano, Lagunillas, Moctezuma, Salinas, San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, Santo Domingo, Tamazopo, Vanegas, Venado, Villa de la Paz, Villa de Reyes, San Martín Chalchicuautla, Coscatlán, Tamazunchale y Villa de Arriaga, de conformidad con la ley electoral y el procedimiento para selección de los integrantes de comités distritales, de comisiones distritales y comités municipales. Para su presentación solicito el auxilio de la consejera Zelandia Borges, por favor. Gracias, presidenta. Claro que sí, con su permiso. Me gustaría preguntarles, en primer lugar, si me podrían permitir no darle lectura a todo el acuerdo en virtud de que fue circulado en tiempo y forma, y si no hubiera problema en ese sentido, procedería únicamente a compartirles en pantalla algunos datos importantes con respecto a este acuerdo. Para ilustrarles un poquito mejor, ustedes recordarán que con fecha 29 de noviembre de este año, el Pleno aprobó la integración de las 15 comisiones distritales electorales y de los 58 comités municipales electorales para el proceso electoral que estamos ya desarrollando. Una vez que el Pleno aprobó y que se procedió a hacer la notificación respectiva de los nombramientos a cada una de las personas que fueron designadas como integrantes de los organismos electorales, se nos presentaron diversas renuncias en algunos casos, y también en otros casos, pues las personas determinaron no aceptar los nombramientos que este organismo electoral les otorgó. En el punto considerativo 29, ustedes pueden observar cuáles son las personas que por organismo electoral presentaron estos documentos y la fecha de presentación. En la parte de antecedentes del acuerdo también viene relatada específicamente el oficio y la causa por la cual ellos presentan estas renuncias, o en su caso determinaron no aceptar los nombramientos que les fueron otorgados. En ese sentido, dentro de las facultades de comisión unida se encuentra la referente a proponer las sustituciones al organismo electoral de conformidad con lo que establece el reglamento de trabajo en comisiones, así como de acuerdo al propio procedimiento que fue aprobado por el Pleno del Consejo. Así que una vez que analizamos estas solicitudes, se están aquí haciendo las propuestas de integración de personas del mismo organismo electoral. En su caso, los suplentes suben a suplir, valga la redundancia, a las personas que dejan el cargo, y estamos integrando también a personas de las listas de reserva que fueron aprobadas también por el Pleno con fecha 29 de noviembre de este año. En el caso del Comité Municipal Electoral de Cárdenas, renuncia el consejero 3, y la propuesta de sustitución es con el consejero suplente 1, que es Olga Lidia García Uresti. El consejero suplente 2, que es Norma Leticia Morales Prado, pasa a ocupar el lugar de suplente 1, y de lista de reserva se incluye a la persona Lidia Guadalupe Moctezuma López. Así están todas las propuestas de sustitución. En Ébano renunció la consejera 1, se propone sustituir con la consejera suplente 2, en este caso específicamente para seguir manteniendo la paridad de género en la integración de los propietarios. Es por eso que entra la mujer. Y bueno, Diana Guadalupe es sustituida por una persona de la lista de reserva, que es Gabriela Cuevas Briones. En la Comisión Distrital Electoral 9 de Soledad de Graciano Sánchez, renuncia la consejera suplente 1, entra en su lugar el consejero suplente 2, y de lista de reserva integramos a la persona Gabriela Calvillo Rodríguez. En Lagunillas renunció la consejera 4 y el consejero suplente 2. Entonces aquí el consejero suplente 1 pasa a suplir a la consejera 4 y entran 2 personas de lista de reserva en las consejerías de suplencia. En el Comité Municipal Electoral de Salinas renuncia consejero suplente 1, en su lugar sube la consejera suplente 2 y de lista de reserva entra Elvira Navarro Dimas. En el Comité Municipal de Villa de Reyes renuncia la secretaria técnica suplente, no acepta el cargo, y tomamos de lista de reserva a Martina Carmen Ramírez Guerrero. En el Comité Municipal de San Ciro de Acosta renuncia la consejera Doralicia Flores Iglesias, que es la consejera número 4. En su lugar sube Carlos Uriel Núñez Rodríguez, que es el primer suplente. La suplente 2 ocupa el lugar del suplente 1, y de lista de reserva entra María del Carmen Zúñiga Villanueva.
En el Comité Municipal Electoral de Moctezuma renuncia el consejero número 3, Roberto Antonio Graciano García, así que es suplido por el consejero suplente 1, que es José Juan Duque Martínez. La consejera suplente 2 ocupa el lugar número 1 y entra como consejero suplente 2 Juana Isabel Castro Becerra, de la lista de reserva. En el Comité Municipal Electoral de Santo Domingo renuncia la secretaria técnica suplente Erika Maite Pinal Hernández y en su lugar entra Julio César Zapata Castillo, de la lista de reserva. En el Comité Municipal Electoral de Venado renunció el consejero número 3, Daniel López Anguiano. En su lugar entra el suplente número 1, que es Israel de Jesús Peña Jalomo. Gloria Leticia Puente Mendoza pasa a ocupar la consejería suplente número 1 y de lista de reserva ingresaría Diana Griselda Olivares Martínez. En la Comisión Distrital Electoral 7, con cabecera en San Luis Potosí, renuncia el consejero 3, José Manuel Martínez Ponce. En su lugar sube el primer consejero suplente, José Miguel Vasallo Vázquez. Maribel Zapata Cuellar ocupa la suplencia número 1 y de lista de reserva ingresa Antonio César Rangel Covarrubias. En el Comité Municipal Electoral de 14 renuncia la secretaria técnica suplente, Guadalupe Hernández Coronado, y en su lugar ingresaría Karen Guadalupe Adilene Hernández Saldaña, de la lista de reserva. En el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí tenemos también la renuncia del consejero suplente 2, Lisa Elizabeth Martínez Saldaña. Entra una persona de la lista de reserva, que es Leticia Guadalupe Orduña Torres. En el Comité Municipal Electoral de Tamazopo renuncia la secretaria técnica suplente, Ana Luisa Ramírez Rangel, y en su lugar de la lista de reserva ingresa Maura Arturo Padilla Torres. En el Comité Municipal Electoral de Charcas renuncia el secretario técnico propietario Rafael Carvajal Reina, no acepta el nombramiento. En su lugar subimos a la secretaria técnica suplente, que es Edith López Dóñez, y de lista de reserva ingresa en el lugar que deja la secretaria técnica suplente, Lisbeth Anayeli Lozano Hidrogo. En el Comité Municipal Electoral de Vanegas tenemos la renuncia de los 3 suplentes, tanto los 2 consejeros como la secretaria técnica, más bien de no aceptación del nombramiento, y en su lugar sustituimos con personas de la lista de reserva. Como consejera suplente 1 quedaría María Luisa Medina Hernández, consejero suplente 2 Lisbeth del Rocío Martínez Martínez, y secretaria técnica suplente María de Lourdes Lara Villanueva. En el Comité de Villa de la Paz renuncia el consejero suplente 2, Javier Soria Magaña, y entra alguien de lista de reserva, que es Brenda Lucía Carmona Chantaca. En el Comité Municipal de Villa de Arriaga renuncia la consejera número 3, Verónica de la Cruz Ruiz. En su lugar entra Luis Elena Guerrero Arenas. Rocío Alvarado Domínguez entra a la suplencia número 1 y de lista de reserva ingresa Pedro Edmundo Sánchez Correa a la consejería de suplente número 2. En el Comité de San Martín Chachicuautla renuncia la consejera 4, Ana Silvia Manuel Félix. En su lugar subimos a la consejería suplente número 1, Carla Araceli Romero Castillo. El consejero suplente 2 ocupa ahora el lugar número 1, Carlos Alberto Pérez Lara. Y de lista de reserva ingresa Maura Isabel Calderón de la Torre. En el caso del Comité Municipal Electoral de Cuscatlán, renuncia la consejera número 3, María Guadalupe Hernández Cruz. En su lugar sube el primer lugar de las consejerías de suplencia, Norma González Pérez. Celestina Hernández Hernández, que estaba en el segundo lugar, pasa al primer lugar de suplencia. Y de lista de reserva ingresa Grecia Evelyn Damaris Santos Quirarte como consejera suplente 2. En el Comité Municipal Electoral de Tamazunchale tuvimos la renuncia de quien fue designado como presidente, Federico Barrón Fuentes. Aquí lo que hicimos fue, la propuesta es que Margarita Lisbeth Guerrero Chávez, quien fue designada como secretaria técnica, ocupe el lugar de la presidencia, que Floriana González Hernández, que se había designado como secretaria técnica suplente, ocupe el lugar de la secretaria técnica propietaria, e ingresamos a una persona de la lista de reserva de nombre Jairo Hernández Hernández para ocupar la secretaria técnica suplente. Esta es la propuesta de sustitución y en los puntos resolutivos del acuerdo se especifica, aquí en este cuadro, de una manera más resumida lo que les acabo de exponer, que son todos los cambios con las causales por las cuales se hacen. En el resolutivo tercero se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo a todas las personas interesadas, a las y los presidentes de las comisiones distritales 7 con cabecera en San Luis Potosí, 9 con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez y de los comités municipales electorales que ya mencioné,
También que se notifique al Instituto Nacional Electoral, en los estrados del Consejo y en la página de internet del mismo organismo. Se instruye también a la Secretaría Ejecutiva para que se publique el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado para los efectos correspondientes. Se instruye a la Dirección de Organización Electoral para que elabore los nombramientos y se entregue a las presidencias de los organismos electorales. Se dejan sin efecto los nombramientos que se sustituyen por el cambio de cargo de las y los integrantes de los organismos desconcentrados de conformidad con el resolutivo segundo del presente acuerdo. Estamos hablando aquí de los nombramientos que cambian por los recorrimientos que hicimos con respecto a propietarios y suplentes. Séptimo, se instruye a las presidencias de cada una de las comisiones y comités donde se realizaron sustituciones para que notifiquen a las y los ciudadanos que fueron designados como integrantes de los organismos electorales que cada uno preside, les entreguen los nombramientos correspondientes y les tomen la formal protesta de ley. A su consideración, Presidenta. Muchas gracias, señorita consejera. ¿Algún comentario, alguna pregunta, compañeros? De no haber ninguna pregunta, ningún comentario, agradeceré a la maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez que pudiera tomar la votación correspondiente. Claro que sí, consejera presidenta. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo de sustituciones aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del acuerdo mediante el cual se da respuesta a una recusación del PRI y de Conciencia Popular sobre la integración de comités y comisiones. Por favor, en uso de la voz, la consejera Zelandia Borges. Gracias, Presidenta. Sí, también les pediría me pudieran disculpar la lectura completa del proyecto de acuerdo en virtud de que les fue remitido en tiempo y forma. Y bueno, únicamente procedería a compartirles aquí en la pantalla la respuesta que se está proponiendo les sea otorgada a los partidos que presentaron recusaciones con respecto a las designaciones que este organismo electoral efectuó en algunos organismos electorales. Primeramente, es importante señalar de manera general que esta respuesta lo que dispone es que de acuerdo con el artículo 92 de la ley electoral que nos encontramos aplicando, que es la ley electoral que está rigiendo este proceso electoral, la misma fue reformada con fecha 24 de marzo de 2020. Esta reforma fue efectuada al decreto que estamos aplicando, el decreto emitido en el año 2014, y de conformidad con esta reforma se estableció que, bueno, ya para efecto de que los partidos políticos pudieran inconformarse con respecto a las personas que son propuestas en las listas que elabora el organismo electoral para integrar organismos electorales desconcentrados, es necesario que se presente observación y que dicha observación esté debidamente justificada con las pruebas que respalden el dicho de cada una de las personas que se inconforman con respecto a los ciudadanos y ciudadanas propuestas para la integración de los organismos electorales. Es decir, que con esta fecha, 24 de marzo de 2020, al modificarse el artículo 92 de la ley electoral que prevía la figura de la recusación sin causa, dicha figura quedó derogada de nuestra legislación y entonces, a partir de esta reforma a la ley electoral emitida por decreto 614, ya no existe la recusación sin causa. Es importante referirles que, de conformidad con este artículo, en el procedimiento que aprobó el Pleno del Consejo Estatal Electoral para la integración de los organismos desconcentrados, se especificó un apartado en donde a los partidos políticos les fue notificado mediante una circular, que es la circular de número DOE 756-2020, las listas de personas propuestas para la integración de los organismos desconcentrados.
sin que ninguno de los dos partidos que en este momento presenta recusaciones hubiese emitido alguna observación o hubiese presentado alguna disposición, prueba, etcétera, para desacreditar a las personas que se propusieron como integrantes de los organismos. Por lo tanto, es de señalar que la respuesta que se propone se dé a los solicitantes es que los escritos de recusación carecen de fundamento al invocar una disposición no vigente, además de que se presenta fuera de los plazos concedidos para hacer observaciones a las listas de propuestas para integrar los organismos desconcentrados del Consejo Estatal Electoral. Perdón, aquí trae un error. En ese sentido, se propone la respuesta, compañeros, a su consideración. Gracias, presidenta. Gracias, señorita consejera. ¿Algún comentario de los consejeros, de los representantes del Pleno, de los representantes de partidos políticos ante el Pleno? Perdón, ¿algún comentario? Pues de no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, maestra Silvia del Carmen. Claro que sí, consejera presidenta. Solicito de manera nominal el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, correspondiente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del CEPAC del acuerdo mediante el cual se adiciona la implementación de las medidas 3 de 3 contra la violencia a las solicitudes de registro de candidatos de elección popular para el proceso electoral 2020-2021, para lo cual solicito el apoyo del consejero Gerardo Lomelí. Por favor, señor consejero. Antes de que sea la voz al consejero Gerardo Lomelí, nada más dar cuenta de la integración a este pleno del Partido de la Revolución Democrática, Fernando Escalona Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Bueno, nuevamente solicitaría la dispensa de la lectura integral del acuerdo, toda vez que se le circuló en tiempo y forma la versión digital, y solamente estaría por compartirles algunos de los antecedentes y causas por los que motivan la toma de este acuerdo. El 28 de octubre del año en curso, el Consejo General del INE tomó el acuerdo INE-CG 517-2020, mediante el cual se aprobaron los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón del género. Mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre y fue notificado a los partidos políticos en el Estado el día 17 de noviembre mediante el oficio circular C-Pre-C 1740-2020. El objetivo de dichos lineamientos es establecer las bases para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y derechos electorales, libres de violencia, mediante mecanismos para la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político. Estos lineamientos incluyen en su capítulo número 8, denominado 3 de 3 contra la violencia, medidas que se ajustan a la obligación contenida en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, que se impone a todas las instituciones del Estado mexicano, incluyendo a los partidos políticos. Asimismo, es acorde con los estándares internacionales en la protección de los derechos humanos, específicamente al ajustarse a las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos humanos de las mujeres, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas. Con las medidas 3 de 3 en contra de la violencia, se busca inhibir conductas que contribuyen a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar y o doméstica, la violencia sexual,
el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres. Por lo anterior, en el artículo 32 de los lineamientos se incluye un mecanismo que vela por la implementación de la propuesta, al exigir a los sujetos obligados que cada persona aspirante a una candidatura firme un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se manifieste lo siguiente. Número 1, no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Número 2, no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Y número 3, no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. Se considera que esta obligación por sí misma constituye una medida que promueve que quienes aspiren a acceder a una postulación de un partido político en una candidatura a un cargo de elección popular no incurran en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios del hombre en contra de la mujer por razón de género. Debe tenerse en cuenta que esta medida está diseñada para tenerse por cumplida a través de la presentación de un escrito firmado bajo protesta de decir verdad y de buena fe por la persona aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular, sin que conlleve una investigación oficiosa que deba realizar el partido político o en este caso el organismo electoral. Por ello, tampoco tiene implicación de estigmatización, pues el análisis del cumplimiento de la condicionante tiene por origen la propia manifestación de la persona ciudadana que aspira a una candidatura a un cargo de elección popular. Este formato será proporcionado por el CEPAC a través del Sistema Estatal de Registro, SER, mismo que deberá ser anexado a las solicitudes de registro de candidaturas a los cargos de elección popular en el proceso electoral local 2020-2021. Así, atendiendo a lo dispuesto en el citado acuerdo del INE, se propone, primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba la implementación de las medidas 3 de 3 en contra de la violencia mediante el formato proporcionado por el SER, Sistema Estatal de Registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral. Segundo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifica el presente acuerdo a los partidos políticos con registro o inscripción ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifica el presente acuerdo a la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, a la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, al Instituto Nacional Electoral y publica en los estrados de este organismo electoral, así como a la página electrónica del CEPAC, www.cepacslp.org.mx, para los efectos legales a que haya lugar. ¿Sería cuánto, Presidenta? Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario, compañero? Bienvenido, señor diputado. ¿Alguien, si no hay ninguna pregunta a este tema, algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, consejera presidenta. Primero de cuenta de la integración de este pleno del diputado Rubén Guajardo Barrera. Solicito, por consiguiente, de manera nominal, el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la resolución recaída al recurso de revocación CEPAC/RR/03/2020, promovido por el consejero político municipal por ministerio estatutario del PRI en el municipio de Ciudad Valles, en contra del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se le resolvió
lo relativo al convenio de la coalición Sí por San Luis, presentada por los partidos políticos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular para las elecciones de gobernatura, me parece que es de gobernatura, al respecto solicito la presentación de este punto por parte de la señorita secretaria ejecutiva. Claro que sí, consejera presidenta. Solicito la dispensa íntegra de la presente resolución, toda vez que fue mandada en tiempo y forma, si no tiene ningún inconveniente. Ok, muchísimas gracias. El recurrente manifestó los siguientes agravios. Señala que se violenta el Estado constitucional de derecho al ser omiso en no revisar y vigilar puntualmente que el PRI cumpliera a cabalidad con los requisitos legales previos y vinculantes que deben adminicularse como parte de los requisitos de ley para poder aprobar son vicios o defectos el acto por mi recorrido, el cual no respetó los mencionados. Nunca se convocó ni se realizó la sesión de reunión de la Asamblea de Consejeros Políticos de las 34 municipales en Ciudad Valles para los efectos de que fueran escuchadas nuestras opiniones en relación a las posibilidades de la formación de coaliciones o de cualquier alianza con otros partidos políticos, obligada a tal escucha en virtud de la naturaleza de la elección municipal o distrito local. Tal convenio de coalición está viciado y fuera de la legalidad al no cumplir esencialmente con lo establecido en el artículo 276 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, concatenando con lo preceptuado en los diversos artículos 89 y 91 de la Ley General de Partidos Políticos, 178 y 182 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Le faltó acuciosidad o diligencia porque aprobó un convenio de coalición sin cerciorarse de que el PRI hubiera cumplido todos los requisitos que su normativa estatutaria interna lo obliga a cumplir, es decir, se limitó estrechamente, aunque quizá de buena fe, este órgano electoral a lo que dolosamente el PRI manifestó y o presentó consistente en un instrumento notarial en el cual se da fe de los hechos ocurridos en la sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI de fecha 11 de noviembre del 2020. El CEPAC fue negligente en su obligación a ser garante de la constitucionalidad y de la legalidad porque, como lo expliqué en línea arriba, el PRI debió antes, actividad previa sine qua non, de aprobar la firma de coalición del Consejo Político Estatal o en su defecto la Comisión Política Permanente del CPE del PRI, debieron haber escuchado la opinión de todos los consejos políticos municipales que iban a incluir en esa coalición. Y por último, señala que se violentó por ese órgano electoral al no ser escrupuloso de que realmente se hubiera cumplido con la normativa interna del partido. Una vez estudiados los agravios descritos, el Consejo Estatal Electoral tomó en consideración que el párrafo tercero de la fracción primera del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos limita a las autoridades electorales para intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos, que la Ley General de Partidos señala como derechos de los partidos políticos formar coaliciones y establece los requisitos para su formación. Asimismo, se tomó en consideración que la ley electoral establece las cuestiones que deben acreditar los partidos políticos al registrar convenios de coalición. En el caso concreto, contrario a lo que aduce el recurrente, la coalición cumplió con cada uno de los requisitos establecidos en la ley electoral, así como lo establecido en la normativa nacional. Y respecto a lo que la coalición registrada le causa un prejuicio por dejarlo en desventaja en ser postulado como presidente municipal de Ciudad Valles por el Partido Revolucionario Institucional, en ese sentido el actor tiene salvo sus derechos de ser votado, puesto que el propio partido de que es militante estableció en el convenio de coalición recurrido respecto al método de selección de las candidaturas señaladas por coalición y en la cual incluyen al municipio de Ciudad Valles, cada uno de los partidos políticos integrantes realizará los procesos internos señalados en su normativa interna a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción C del numeral 3 del artículo 276 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como de sus correlativos en la legislación aplicable. Por lo cual, aún no hay candidatos registrados, ya que aún no nos encontramos en la etapa de registro de candidatos para el proceso electoral 2020-2021, por lo cual el aquí recurrente tiene la capacidad y derecho de postularse según lo establecido por los estatutos del Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia, todo lo anterior se confirma el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se resuelve procedente el registro de convenio de coalición parcial Sí por San Luis Potosí, presentado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular para las elecciones de diputaciones de mayoría relativa y planillas de mayoría relativa de ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021. Por expuesto y fundado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción quinta de la Ley de Justicia para el Estado de San Luis Potosí, se resuelve, primero, respecto a la competencia, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente para conocer y resolver el presente recurso de revocación. Segundo, respecto a la legitimación, el actor se encuentra legitimado en términos de lo dispuesto por los numerales 13, fracción primera, inciso C,
y 42 de la Ley de Justicia Electoral para el Estado de San Luis Potosí. Tercero, son infundados los agravios expresados por el actor e inoperantes en términos del considerando quinto de la presente resolución. Cuarto, se confirma el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por medio del cual se resuelve procedente el registro de convenio de coalición parcial, sí por San Luis Potosí, presentado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular, para las elecciones de diputados de mayoría relativa y planillas de mayoría relativa de ayuntamientos para la elección del proceso electoral 2020-2021. Quinto, notifíquese. Lo dejo a su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno, compañeros consejeros, representantes de partidos políticos. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Maestra, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. Solicito de manera nominal el sentido de su voto respecto a la resolución aquí presentada. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Doctora Dan Nieto Flores. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobada por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe de resoluciones que competen al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dictados por el Tribunal Electoral y Sala Monterrey. Por favor, señorita secretaria. Claro que sí, consejera presidenta. Con fecha 11 de diciembre del 2020, la Sala Monterrey emitió resolución respecto a los juicios de revisión constitucional con números de expediente SMJRC 10-2020 y SMJRC 11-2020, interpuesto por los representantes de los partidos políticos del Trabajo y Conciencia Popular, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, mediante el cual se confirmó el acuerdo emitido por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emiten los lineamientos que regulan el registro de candidaturas para personas de pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputaciones y ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2020-2021, a la cual resuelve. Se revoca la resolución del Tribunal de San Luis Potosí, que confirmó los lineamientos del Instituto Electoral de esa entidad, en lo que se estableció que los partidos tienen el deber de registrar candidaturas indígenas en diputaciones y ayuntamientos. Porque este órgano constitucional considera que, de acuerdo con la doctrina judicial reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior, todas las autoridades están obligadas a consultar a las comunidades indígenas antes de adoptar cualquier acción o medida que se los involucre, sin que deba prejuzgarse sobre los pueblos por los posibles beneficios o prejuicios de la normatividad que se emite sin consulta por estar en el ámbito de las comunidades. Por otra parte, con fecha 14 de diciembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución respecto a los recursos de apelación de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y juicio electoral con número de expediente sub-RAOP 116-2020 y acumulados, interpuestos por los representantes del Partido Acción Nacional y otros en contra del acuerdo del INE-CG 569-2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionado con la emisión de criterios generales que garanticen el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 2020-2021, la cual resuelve, conforme a lo que se ha expuesto, se proponen los siguientes efectos de la sentencia: revocar el acuerdo del INE por falta de competencia y no haber ejercido su facultad de tracción, vincular a los congresos federales y locales para regular con libertad de configuración legislativa el tema de paridad en las gubernaturas antes del próximo proceso electoral en los términos ya precisados. Y 3, vincular de manera directa a los partidos políticos nacionales a postular 7 candidatas a las gubernaturas que se habrían de elegir en 2021 en los términos ya precisados. Aquí señalo que si bien el calendario teníamos establecido que se tendrían que presentar por parte de los partidos políticos respecto a los principios de paridad de género en la postulación de candidaturas, pues ya no podría establecerse toda vez derivado de esta sentencia que les estoy señalando. Con fecha 17 de diciembre del 2020, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió resolución respecto al recurso de revisión con número de expediente TSLPRR 18-2020, interpuesto por David Alejandro Arroyo Ruiz y José Refugio Santana Ruiz, en sus caracteres de parte denunciada dentro del procedimiento sancionador ordinario número PCO 13-2019, en contra del acuerdo de fecha 9 de noviembre del año 2020,
dictado por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en el que se ordena ella misma hacer efectivos el procedimiento decretado en el acuerdo 23 de octubre del año 2020, acuerdo que fue notificado el día 18 de noviembre del año 2020 mediante oficio CEP-SE 1601-2020 de fecha 12 de noviembre del 2020, por conducto de nuestro asesor legal, y el acuerdo de fecha 11 de noviembre del 2020 dictado por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en el que se impone a nuestro perjuicio una amonestación pública al considerar que incumplimos las medidas cautelares ordenadas en el acuerdo 23 de octubre del año 2020 y considera que fuimos reincidentes, acuerdo que nos fue notificado el día 18 de noviembre del 2020 mediante oficio CEPC-SE 1722-2020 y CEPC-SE 1723-2020 de fecha 12 de noviembre del 2020, por conducto de nuestro asesor legal, la cual resuelve: se confirman los acuerdos impugnados emitidos el 9 y 11 de noviembre del presente año por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral, dictados dentro de los autos del procedimiento sancionador ordinario PCO 13-2019 y acumulados. Por último, con fecha 18 de diciembre del 2020, la Sala Monterrey emitió resolución respecto al juicio de revisión constitucional con número de expediente SMJRC 12-2020, interpuesto por el representante del Partido Político Estatal Conciencia Popular, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, mediante el cual se confirmó el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emiten los lineamientos que establecen el mecanismo que se aplicará para la conformación paritaria de los órganos de elección popular en el Estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2020-2021, la cual resuelve: se confirma la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el recurso TSLP-RR 14-2020, al estimarse que la autoridad fue exhaustiva, pues los mecanismos en materia de paridad de género que determinan las autoridades administrativas electorales no transgreden el principio de igualdad, ya que tienden a un parámetro internacional y constitucionalmente válido. Y B, los argumentos que hace valer el partido actor contra los lineamientos sobre el método y la fórmula de sustitución por razón de género para la integración de los órganos de la elección popular son reiterativos. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Algún comentario? De no haber ningún comentario, pasamos al siguiente informe, que es el relativo a las encuestas de preferencias electorales del 4 al 10 de diciembre, del 11 al 17 y del 18 al 24, todos de diciembre del 2020, del cual dará cuenta la señorita secretaria ejecutiva. Gracias, consejera presidenta. Conforme al artículo 143, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, se da a conocer un informe de encuestas de preferencias electorales en el Estado de San Luis Potosí de los periodos correspondientes del 4 al 10 de diciembre, del 11 al 17 y del 18 al 24 de diciembre del presente. En el primer informe del 4 al 10 de diciembre se detectó una publicación con referencia a encuestas de preferencias electorales del medio escrito Plano Informativo, y se da a conocer la recepción de una encuesta de preferencias electorales de la empresa Opinión Pública Heraldo. En el segundo periodo, del 11 al 17 de diciembre, se dan a conocer dos publicaciones en los medios escritos San Luis Hoy y El Mañana de Valles, además de la recepción de 3 encuestas originales de preferencias electorales en San Luis Potosí, realizadas por las empresas Massive Caler, Indagar, Moreno y Sovnikova, Social Research and Consulting, El Financiero. En el informe que corresponde al periodo del 18 al 24 de diciembre, se detectaron 2 publicaciones en los medios escritos del Express y El Mañana de Valles, así como la recepción de una encuesta original sobre las preferencias electorales en San Luis Potosí, realizada por la empresa Massive Caler. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Algún comentario al respecto? De no haber ningún comentario, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe de correspondencia que rinde esta presidencia. Yo lo que informo aquí generalmente es lo que llega dirigido al CEPAC y se recibe en presidencia. No sé si está por ahí, me pueden asistir con el reporte de la información. Bueno, el primer asunto es el que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la resolución completa no solo la resolución, sino el engrose completo de la sentencia por la cual se invalidó la ley electoral del 30 de junio del 2020. Pasamos adelante, después vamos a encontrar un par de quejas y denuncias, o respuestas dentro de un procedimiento de quejas y denuncias. Más adelante tenemos 3 asuntos de candidaturas independientes,
básicamente envían formatos que se les habían solicitado, las renuncias a órganos desconcentrados, y tenemos por parte del Partido Verde una promoción de procedimiento especial sancionador también, y tenemos 2 complementos de requisitos por parte de Fuerza por México para poder hacer la inscripción por parte de este Consejo a Fuerza por México. En el caso último, que también tiene que ver con candidatos independientes, entra dentro de los 3 asuntos de candidatos independientes, se hace una solicitud de garantía de audiencia respecto a los respaldos ciudadanos. No sé si hay alguna pregunta por parte de los consejeros o de los representantes de partido, de cualquier integrante del Pleno al respecto. De no ser así, le quiero preguntar, señorita secretaria, que pasando al último punto del orden del día, que es el relativo a asuntos generales, si hay algún asunto que en tiempo y forma haya sido programado. Claro que sí, consejera presidenta. Efectivamente, se presentó en tiempo y forma por parte de esta Secretaría Ejecutiva el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emite el dictamen con el que se otorga la inscripción al Partido Político Nacional Fuerza por México ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Si me permiten, se les mandó en tiempo y forma, por lo cual solicitaría la dispensa íntegra del mismo y nada más hacer una breve reseña de lo que trata este acuerdo. ¿Bien? De acuerdo. El día 25 de octubre del año 2020, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí aprobó el dictamen con el que se otorgó la acreditación del Partido Político Nacional Fuerza Social por México ante este organismo electoral, en cumplimiento resolutivo 11º de la resolución dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral número INE-CG 510-2020 y sus anexos. El día 24 de diciembre del año 2020, a las 13:10 horas, el CLAE Enrique Rentería Pérez, quien se ostenta como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Político denominado Fuerza por México, presentó ante la oficialidad de partes de este consejo escrito mediante el cual solicita la inscripción del partido político de referencia. El día 26 de diciembre del año 2020, siendo las 2:15, se notificó el oficio número CE 2293-2020, dirigido al C. Enrique Rentería Pérez, signado por la maestra Silvia Carmen Martínez Méndez, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se le requirió por el término de 24 horas a partir de la notificación para que, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 132 de la Ley Electoral, presentara ante este organismo electoral lo siguiente: la solicitud de inscripción del Partido Político Nacional ante este Consejo, debidamente suscrito por el representante legal, quien deberá acreditar dicha personalidad con el documento certificado idóneo para tal efecto. La designación del representante del Partido Político Nacional ante este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de San Luis Potosí, los cuales deberán ser designados por persona facultada para tal efecto. Y señalar domicilio para ir recibir notificaciones en esta ciudad de San Luis Potosí por persona facultada para tal efecto. El día 27 de diciembre del 2020, a la 1:05, se recibió a la oficialidad de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana oficio suscrito por el diputado Ángel Gerardo Islas Maldonado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Fuerza por México, por el que da cumplimiento al requerimiento realizado por este Consejo mediante oficio CEPC SE 2293-2020. Ahora bien, una vez analizado la solicitud de inscripción y la documentación anexa presentada por el Partido Político Nacional Fuerza por México, resulta a todas luces que cumple con los requisitos previstos por el numeral 132 de la Ley Electoral del Estado para el otorgamiento de su inscripción. Por consiguiente, se presenta el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se emite el dictamen con el que se otorga la inscripción del Partido Político Nacional Fuerza por México ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, quedando con los siguientes resolutivos. Primero, se otorga la inscripción al Partido Político Nacional denominado Fuerza por México ante este Consejo, de conformidad con el artículo 132 de la Ley Electoral. Segundo, los derechos y obligaciones del Partido Político Nacional Fuerza por México
empezarán a correr a partir de la aprobación del presente acuerdo. Tercero, las prerrogativas económicas a que tiene el derecho el Partido Político Nacional Fuerza por México le serán entregadas a partir del mes de enero del 2021 en los términos del acuerdo de distribución de financiamiento que al efecto apruebe el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Cuarto, requiérase el Partido Fuerza por México para que en el término de 5 días a partir de la notificación del presente dictamen presente ante este Consejo los criterios para garantizar la paridad entre los órganos en todas sus dimensiones en candidaturas de diputaciones y ayuntamientos de conformidad con lo establecido por la fracción 19 del numeral 135 de la Ley Electoral del Estado. Quinto, requiérase al Partido Político Fuerza por México para que en el término de 5 días a partir de la notificación del presente dictamen presente ante este Consejo la determinación del proceso interno que aplicará para la selección de sus candidatas y candidatos a cargos de diputados y ayuntamientos, lo anterior de acuerdo a lo señalado por el numeral 343 de la Ley Electoral del Estado. Sexto, notifíquese el presente dictamen al representante legal del Partido Político Fuerza por México y al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales conducentes. Séptimo, publíquese el presente dictamen en el periódico oficial del Estado Plan de San Luis y en la página oficial de este Consejo. Octavo, se instruye a la unidad de prerrogativas y partidos políticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que registren el libro de partidos correspondiente a la inscripción del Partido Político Fuerza por México. Lo dejo a su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? En uso de la voz, el licenciado Ricardo Barba, representante del partido PES. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Bueno, hoy es ya 30 de diciembre, es decir, que han transcurrido más de 2 meses desde que el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación determinó la procedencia del registro como Partido Político Nacional a Redes Sociales Progresistas y a Fuerza por México. Me causa extrañeza que 2 meses después, o más de 2 meses, apenas esté dando la inscripción de este partido político. Sus razones deberán tener ellos para no haber presentado en su momento documentales que así se les requieran. Sin embargo, bueno, expreso esta preocupación porque en el caso particular de Encuentro Solidario, nosotros obtuvimos el registro el 4 de septiembre, de conformidad a los lineamientos que en ese momento estaban vigentes derivados del anterior artículo 138, presentamos todas las documentales que en ese momento contábamos y estuvimos en reserva de las que nos autorizara el Instituto Nacional Electoral y para lo cual, bueno, se nos dio algún plazo perentorio que igualmente cumplimos y fue hasta el 9 de noviembre, pero nosotros solicitamos nuestra inscripción el día 21 de septiembre y el 29 de septiembre se aprobó, es decir, en un lapso de 25 días desde el registro nacional hasta obtener la inscripción local. Todo de conformidad a los plazos que estaban estipulados en los lineamientos que a tal efecto ustedes emitieron en su momento. Sin embargo, de todo eso hay una consideración que nos parece, nos ha vulnerado uno de nuestros derechos. El día de ayer, el día anterior, el día 28 de diciembre, nos fueron transferidos los recursos de las prerrogativas del financiamiento público relativos al mes de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, a 3 días de que concluya el año, a 3 días de que podamos ejercer el financiamiento, y nos parece excesivo que se hayan acumulado estas prerrogativas de financiamiento público y que hasta el final del año nos lo hayan entregado aduciendo algunos comentarios que pues no entendemos cuál es la situación. Si sean de incapacidad o por mala fe, no creo que sea incapacidad. La Dirección de Finanzas, Administración de ese órgano tiene muchísimos años trabajando y manejando. No creo que sea incapacidad. Si es mala fe, bueno, pues no entendemos por qué. Si es personal o es institucional.
yo sí pido que sea un extrañamiento a la parte responsable de la Dirección de Administración y Finanzas de este organismo, porque no es posible que si no le llamamos para preguntar por qué no se han hecho las transferencias, no nos informe y nos diga que es porque no hemos firmado un recibo. Condición que pues a mí no me fue notificado como representante. Consulté con mi presidente, que es la otra persona acreditada. Bueno, somos 3 acreditados. El presidente del Comité Directivo Estatal, la secretaria general y la representación, yo como titular y el suplente, el licenciado Arreola. Y a ninguno nos fue notificado mediante escrito, en forma personal o en un correo, que para que se hiciera la transferencia primero teníamos que ir a recibir lo que no habíamos recibido, a firmar de recibido lo que no habíamos recibido. Hago este extrañamiento porque aparte de que es muy grave, porque nos deja 3 días para poder no nada más gastar el dinero, gastar es lo más fácil. El problema es comprobar, la comprobación no va a ustedes, la comprobación no va a una dependencia de este organismo, va a la Comisión de Fiscalización del INE y a ellos les da igual que ustedes nos hayan depositado el día 31 de diciembre que el día 15 de cada mes. La responsabilidad no viene para nosotros. Entonces yo sí pediría que en lo subsecuente, de aquí en adelante, a partir del mes de enero, pues si hay alguna situación de que falta algún recibo, pues no la notifiquen, y no la notifiquen oficialmente, es decir, en papel membretado de ese organismo a las personas acreditadas o en los correos acreditados. Y no, es que le hablé, es que le dije en la escalera que tenía que pasar. Eso no son ni formas ni son válidos. Yo espero que tanto redes sociales progresistas como el partido Fuerza por México, que hoy obtiene su inscripción, no se vean en esta situación. Y sí les solicito a ustedes, consejeros, presidenta, secretaria ejecutiva, pues que haya un poquito más de vigilancia en cuanto a esta forma de administrar prerrogativas o los financiamientos públicos hacia los partidos, en concreto hacia nuestro partido. Muchas gracias. Es cuanto. Sí, vamos a verificar qué pasó. Me extraña mucho, no tenía yo información al respecto. Solo le pregunto, ¿ustedes solicitaron ese recurso? Bueno, se les tiene que depositar aproximadamente al mediados del mes. Yo no conocía esta situación, supe que hubo algo al principio pero no sé cuándo les dejaron o por qué se retrasó este pago. Le solicitamos que cuando suceda esto, por favor, nos lo notifiquen, obviamente al área de prerrogativas, para que lo cheque de manera inmediata con el área administrativa. No tiene por qué suceder esto, nosotros no retenemos recursos más que en el caso de que sean aprobados en las multas y sanciones por el INE o por alguna otra cosa que haya sido autorizada por la vía de este pleno. Vamos a verificar qué fue lo que pasó. Gracias. ¿Algún otro comentario? De no haber ningún otro comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, consejera presidenta. Solicito de manera nominal el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Doctora Adán Nieto Flores. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Le hago la misma pregunta de hace un rato, ya que estamos en asuntos generales. ¿Hay algún otro asunto que haya sido programado en tiempo y forma? Le informo que no se presentaron más asuntos generales, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Entonces,
previo a despedirnos, les quiero desear lo mejor del mundo, muchísima salud para ustedes, para toda su familia, un espléndido año 2021 y agradecerles todo el apoyo y todo el trabajo a todos los integrantes del Pleno, porque sin voces disidentes y sin voces estudiosas y sin voces de reclamo tampoco podríamos cumplir con la tarea que tenemos para la democracia. Les deseo de verdad lo mejor del mundo para ustedes, para sus familias, sobre todo mucha salud, mucha paz y en lo posible felicidad. Ojalá que tengamos un proceso en paz por el bien de San Luis, por el bien de todos. Muchas gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Pues bueno, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 horas del día de la fecha, agradezco su presencia y les deseo lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Gracias. 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 Hasta luego, feliz año.